Buenos días, queridos oyentes. Hoy es 10 de julio de 2018 y aquí estamos en un programa más de Libertad Constituyente TV y Radio Libertad Constituyente. Con todos nosotros tenemos a don Alberto Franceschi. Buenos días, Alberto. Buenos días, Héctor. ¿Cómo le va? Encantado de tenerte aquí. Y antes de iniciar el programa, quiero recordar que este 21 de julio tenemos nuestra Asamblea General del MCRC, donde se escogerá una nueva junta directiva. La reunión será en la Sala Chanoe, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y sin más dilación, pues te paso el balón, ya que estamos en jornadas futbolísticas de Mundial. ¿Y qué nos puede decir don Alberto sobre la actualidad venezolana? De eso sí, del fútbol no tendría nada que decirte, salvo que perdieron todos los favoritos latinoamericanos que teníamos. Eso es verdad. Panamericanos, bueno, estaba Brasil también. Entonces, la situación venezolana, Héctor, es que ya, digamos, es difícil concebir una crisis mayor que la que estamos padeciendo. No hay ya calificativos para juzgar a un gobierno de patanes, de criminales, de torturadores, sepultureros, estafadores, ladrones. Si ya no hay demasiados términos que definen a delincuentes en el poder y sencillamente los tienen todos, los calificativos o las designaciones absolutamente denigrantes que puedan asumir ellos como sus características absolutamente notorias, ¿no? Es un régimen de delincuentes, es un régimen que ha acabado con nuestro país y hay algo que definitivamente deben conocer nuestros amigos, es que ha empezado un proceso de no solo de desquiciamiento del Estado, que ya es gravísimo, sino que, como suele ocurrir, un Estado que pierda control sobre el territorio y empiece la consecuencia lógica es que la nación también empiece a sufrir los embates y empiece también a, digamos, generar contradicciones y crisis que pueden resultar insolubles y terminar padeciendo la nación como tal desgarramientos. Ya sufrimos el primero, que es la migración masiva. Hay 4 millones de venezolanos, de los 30 que éramos, están en el exilio económico y en el exilio político. Ya Colombia, el país vecino, tiene 1 millón, hay otro millón repartido en muchos otros países de Hispanoamérica y el mundo, y hay prácticamente también 1 millón, se dice, en los Estados Unidos. Estas cifras pueden ser más o menos exageradas, pero puede ocurrir que subrepticiamente puedan hasta duplicarse cualquier mes de esto, porque está colapsando el comercio, está colapsando el suministro de alimentos, pero no es algo que uno anuncie por interés de constatar que las cosas están peores. No, es que es así. Está colapsando aquello de tal manera que es muy difícil imaginar que el Estado pueda sostenerse en pie y que no empiece que no siga profundizándose y cambie de calidad un fenómeno de control concreto de mafias armadas, de grupos armados que van controlando con ampones notorios en cada zona geográfica, en cada barrio de ciudad, en cada aspecto de la economía. No vayan estas mafias, este amponato económico, y es un amponato criminal, político y criminal, que van adueñándose de espacios de la nación y convirtiendo a la nación toda en prisionera de los intereses de estos núcleos delincuentes. Un país que llegue a ese nivel, estamos ya en presencia de su descomposición acelerada. Esto es lo peor en 2 siglos que nos ha sucedido. Tuvimos incluso guerras intestinas
en el siglo XIX, tuvimos golpes militares, procesos muy críticos en la cima de las instituciones políticas, pero es que esto ahora es mucho más profundo. Esto se trata es de una especie de fuerzas centrífugas que están operando para dispersar, para disolver la unidad y la centralidad del Estado. Son formas de crisis muy profundas que le suceden a las sociedades solo cuando empiezan una etapa terminal de su existencia como nación y como Estado. Por ejemplo, España empezó un proceso, si no parecido, porque aún tenéis unas ventajas enormes en el nivel de vida, en el estado de bienestar y en los soportes institucionales que aún pueda haberse dado la oligarquía de partidos en España y el régimen de la monarquía de estado de partido, pero es un hecho que empezó un proceso también de fuerzas centrífugas que operan contra la unidad del Estado español, el carácter del golpismo, del secesionismo catalán y en los fenómenos de terrorismo vasco, de terrorismo de ETA, que se han convertido en un proceso también interesado, al igual que los nacionalistas catalanes, en desarticular el Estado español. Ustedes van a conocer un proceso de cada vez más aguda dispersión de la nación española. Bueno, imagínense eso también en Venezuela, pero combinado con miseria absoluta, con pobreza absoluta, con unas fuerzas armadas fracturadas y enfeudadas a una dictadura externa como la tiranía cubana. Imagínense ustedes el control de la economía y de las ciudades en manos de Lampa. O sea, ¿cómo puede describirse eso? El problema de ustedes es mínimo y sin embargo es gravísimo, el de la dislocación del Estado. En nosotros, la dislocación del Estado puede llevarnos muy rápidamente a un fenómeno de colapso general y del surgimiento de una etapa de anarquía social y política, de anarquía que abre las puertas a la barbarie. Es la barbarie el fenómeno inmediato que viene en Venezuela, es la fuga masiva de millones de personas de su suelo, es el colapso de todas las relaciones económicas, el cierre de miles de empresas, ya están cerradas 2/3 de las que habían hace 10 o 15 años. Bueno, puede ocurrir entonces que terminen de cerrar el tercio de empresas, por no hablar de las tierras que ya no son cultivadas, sino en un 10 o 15% de lo que eran cultivadas hace 10 años o 15 años atrás, y tenemos entonces un proceso ya de barbarie en curso que lleva a la hambruna. Tenemos un problema de abastecimiento casi nulo desde el comercio exterior y el desfallecimiento y crisis completa de la agricultura, la ganadería y la industria. Es decir, tenemos un pequeño mercado negro que, bueno, es importante por el volumen que moviliza, pero pequeño en el sentido de que solo aquellas personas adineradas o incorporados a la economía delictiva pueden comprar el equivalente de, por ejemplo, con el salario de un mes se compra un pollo. Ustedes pueden imaginarse una familia que pueda comprar con el salario de un mes un pollo. Es terrible, es terrible. Eso es lo que ocurre. Una economía totalmente desarticulada. Empezaron a vivir los venezolanos de las remesas. Las remesas de, por ejemplo, los emigrados que se han ido a trabajar y le envían a su familia. Pero no le envían miles de dólares, de euros. Le envían decenas, unidades. Se les deposita, se les envía $10, $20 y ya tienen el salario de un mes. Entonces, pero no crean que es que ahora todo es muy barato
si se tiene dólares. No, es que es un doble movimiento de escasez y de encarecimiento a niveles de hiperinflación. O sea, hoy puedes comprar por $10, pero en 8 días tienes que pagar 20 y en 20 o 30 días tienes que pagar 30. La hiperinflación al mismo tiempo va como una inflación de dólar en la economía dolarizada. Es la peor de las combinaciones posibles: escasez, carestía, ausencia de comercio, de transacciones, mercado negro masivo y entonces acaparamiento, especulación, y un país que tiene ya fenómenos masivos de desnutrición de infantil y de enfermedades, además con el colapso del sistema sanitario, hospitales paralizados, no hay medicinas, no hay comercialización de innumerables medicinas, y entonces la gente ya muere por septicemias que no fueron controladas en hospitales, operaciones que ya no tienen, qué sé yo, el instrumental, no el instrumental que se ha dañado y no tiene piezas de recambio en los quirófanos o en los aparatos para exámenes, no hay reactivos para los exámenes de bioanálisis, no hay, ¿cómo se llama?, medicamentos para la tensión, para la presión arterial, por no hablarte del cáncer o para los, ¿cómo se llama?, los de problemas renales, la diálisis. Es decir, es la hecatombe completa y total. Un país así, que esté dirigido por unos enajenados mentales que creen que todo va bien y que todo va en el mejor de los mundos, ya es cosa de locos. O sea, es para psiquiátricos todos estos tipos que están dirigiendo el país. Y todo por el tributo al nacionalismo, el tributo a la revolución. Es algo parecido al esquema. Ustedes quieren ver a alguien que se parezca a Maduro. El Torras, por ejemplo, el Quim Torra cree que va todo muy bien. O algún loco de Bildu creen que va muy bien todo. Pero resulta que el país empieza a descomponerse aceleradamente. Bueno, lo de España multiplíquenlo por 100 y tendrían una versión aproximada de los problemas que padecéis, de paro, de pequeñas crisis, que es lo que tenéis vosotros, pero con el lenguaje demencial del separatismo, del golpismo y de los intentos de embaucar la población con mensajes racistas, supremacistas, etcétera. Bien, pero trasládenlo entonces a unos enajenados mentales que solo quieren mantenerse en el poder para robar y abusar. Eso sí, mandar todo lo que raspen de la economía para sus cuentas bancarias en dólares. Muchas de ellas en España, por cierto. Bien, mira, ¿qué puedo decirte? Puedo hablarte el tiempo que sea sobre nuestra tragedia, pero eso ya como que dejó de ser no solo noticia, porque nuestra noticia desde hace años y años es que cada día estamos peor. Entonces, ¿qué podemos decir? Sí, lo que nos estás contando, Alberto, es terrible. Acabas de decir que el 10%, alrededor del 10% de la población de Venezuela está fuera de Venezuela ahora mismo por motivos o bien políticos o bien económicos. Sin embargo, dentro de toda esta tragedia me ha surgido una duda y por eso quiero preguntarte, si no he entendido mal, estás comentando que se está llevando a cabo la desintegración del Estado venezolano, una especie de tribalización del Estado venezolano, solo que en vez de tribus tenemos mafias, que es incluso todavía peor. ¿Eso quiere decir que al régimen chavista se le está yendo el poder de las manos en ciertas zonas? ¿O es una forma que tiene el régimen chavista para sobrevivir? Mira, pudo haber sido una política de Estado. Por ejemplo, favorecer el AMPA, dar toda clase de permisividades, generar desde las cárceles control de áreas geográficas por parte de unos tipos que lo llaman los pranes. Sí, los pranes es un término que no es la sigla de, no sé, algo, preso reincidente, no sé qué cosa. El PRAN maneja desde la cárcel todo el negocio del robo, del asesinato, del tráfico de drogas, que es masivo,
pero no porque el pueblo sea gran consumidor de droga, sino que Venezuela es el tránsito para 9 de cada 10 kilos de droga que salen de Colombia, de unas siembras de coca que bajo Santos, con la paz con la FARC, pasaron de 50.000 hectáreas que dejó el gobierno de Uribe a 220.000 hectáreas en el gobierno de Santos. La producción de coca masiva también financia las guerrillas del Medio Oriente, porque hay un nexo del gobierno venezolano con el Hezbollah, y toda la asistencia, digamos, del negocio de la droga hacia Medio Oriente y hacia África pasa por los nexos con el narcoterrorismo del Medio Oriente. Y hay agentes de todo tipo de las guerrillas musulmanas radicales en Venezuela, protegidas por el gobierno de Maduro y del Al-Zaidi, que es un bicharraco allí de origen sirio que está en las alturas del poder. Ahorita no es vicepresidente, lo acaban de cambiar porque tiene toda clase de ¿cómo se llama?, de impedimentos judiciales en los Estados Unidos y en la propia Interpol, qué sé yo. Bien, a lo que iba. Estamos en la pérdida de la unidad territorial. Sí. Todo proceso histórico que conforma una nación empieza por conformar el Estado. Casta militar, casta de funcionario y eventualmente en el pasado casta sacerdotal, sí. Y conjuntamente, bueno, se da un marco jurídico y el cemento de todo aquello es una economía que prima, una economía, un modelo económico que ha sido el capitalismo por siglos. Pero en el caso de Venezuela, como fue pulverizada la relación comercial y la relación producción y la cadena de distribución comercial mayorista, minorista, como fue todo alterado por haber liquidado virtualmente la moneda, porque es una moneda que, qué sé yo, si esto costaba, vamos a suponer, imagínate tú que esto lo compres por 5 euros, hace ahorita en España, y después en 20 años te lo vendan en 300.000 millones de euros. Bueno, es una cosa que ya no cabe en la cabeza, pero eso no hay manera de medir los daños que pudo haber ocasionado la hiperinflación esta. Tenemos una hiperinflación del orden de los 18, 20.000, 30.000%. Una cosa que, bueno, tú lo ves por los salarios. Un salario de un general pasó de 20.000 a 30.000, a 2 millones, a 8 millones, y está ahorita en 450 millones de bolívares. Bolívares nuevos, porque hay que agregarle 3 ceros. 450 millones nuevos, pero en realidad son 430.000 millones de hace 15, 20 años. O sea, ¿qué locura es esta? ¿Bien? ¿Y cuánto gana un obrero? Bueno, gana 8, 10 millones, 15 millones de bolívares. Es decir, $1, $2, $3 es lo que ya gana en una semana, 3, 4 dólares por mes. Estamos en la demencia completa. Sí, es un capitalismo, pero es la peor versión posible. Una versión de capitalismo delincuencial que tú no logras ni más. Eso sí, si recibes dólares de alguien y el gobierno los tiene, son de la administración norteamericana que sigue comprándole petróleo, 1 millón de barriles diarios, bueno, somos un régimen que depende de lo que le entra al gobierno, que algo chorrea hacia abajo, y de los emigrados que mandan la platita de ¿cómo se llama?, de las remesas. Sí. Y a su vez de eso tenemos que compartir con la burocracia cubana, a la que se le manda cotidianamente el salario para 500.000 de vagos y maleantes del Partido Comunista Cubano. Resultado, mi amigo, estamos en el peor de los mundos. Mi pregunta iba enfocada a ese caciquismo mafioso regional que está desestructurando el Estado venezolano y la nación venezolana. ¿Significa una debilitación del régimen chavista o es simplemente una mutación que le permite sobrevivir a él, a la situación actual de colapso económico? Es una mutación, como bien anotas, que le permite sobrevivir sobre esta base. Multiplica el poder local del AMPA,
pero trata de impedir que haya una AMPA nacional, a no ser su propio partido, el partido del AMPA chavista, es decir, el PSV, el Partido Socialista Unificado, que controlan, digamos, los grandes pranes de la economía, los grandes ladrones, los grandes bocones, burócratas y demagogos del partido, que controlan la mafia militar, que entonces administra una accidentada vida de unos 100.000 pertenecientes a las Fuerzas Armadas, con una cúpula de 2.000 generales. 2.000 generales, amigo. Y otros tantos coroneles. Y ahí todo el mundo tiene un cargo y lleno el pecho de medallas de, no sé, plastilina 1, plastilina 2, amanecer temprano, no sé, siembra de grama, siembra, no sé. ¿Entiendes? Porque méritos de guerra no son, méritos de confrontación no son sencillamente adornos. Estás muy joven para haber conocido al emperador Bokazas. Era un emperador que hizo allí en una de estas repúblicas centroafricanas. Giscard d'Estaing fue a las celebraciones del nombramiento de Bokazas, del emperador Bokazas. No le cabían en el pecho las medallas y Era una cosa... bueno, por Corea del Norte también se ven ese tipo de uniformes llenos de medallas. Bueno, esa es la estupidez que también adoptan estos generales bolivarianos. Mira, es una cosa que da vergüenza ajena pensar que esto haya convertido en nuestro país esta gente en algo, pero totalmente ridículo y desarticulado. ¿Cuál es el pronóstico? Es que mientras esa Fuerza Armada pueda mantener en pie todos los días ese gobierno, bueno, logran sobrevivir, porque todo el mundo está o fugándose o viendo cómo hace para comer. La gente está ocupada de comer. Los pobres gremios que quedan hacen huelgas inútiles porque no ganan nada, y si ganan, en 4 días el aumento lo pierden. Es decir, es una sociedad... cuando yo hablo de barbarie es en serio. Es un proceso de desarticulación social que va a terminar por sencillamente hacer local la vida de sobrevivientes, y entonces empezarán a atacarse unos con otros. Es la barbarie. ¿Y qué puede detener eso? La fractura militar. Hay síntomas. Las cárceles están llenas de militares también presos, las cárceles militares, ¿no? Hay fenómenos de liderazgo militares que son permanentemente detectados por 3, 4, 5.000 espías cubanos que están en todas las dependencias militares y que son los que cuidan el negocio de cómo seguir chupando la sangre de ese pobre país ya sometido a la barbarie, pero donde la burocracia cubana, cosa curiosa lo que te voy a decir, Cuba vive mejor que Venezuela, con la plata de Venezuela, porque ellos tienen 50 años organizando la locura esa de esa economía primitiva de subsistencias menores. Ellos ya pasaron por allí y entonces creo que han podido aprovechar mejor los recursos, porque es una sociedad, también sufrió lo nuestro. Cuba, todo el que servía para hacer algo útil en la sociedad, en materia de profesiones, de técnicos, se fueron. Aquí en Florida hay 1 o 2 millones de cubanos, y se fue toda la clase media. En Cuba quedó el que puede vivir de la mano extendida esperando que le llegue el pollo mensual, el kilo de arroz mensual, pero ellos viven mejor que los venezolanos porque tienen ese sistema de distribución de la penuria hace muchos años. Y cuando alguien no manda plata, como cuando cayó la Unión Soviética, o digamos 2, 3 veces le ocurrió los llamados periodos especiales, entonces, caramba, aterrados, el gobierno disminuye drásticamente las cantidades que distribuye, y ha habido, digamos, fenómenos de hambre colectiva, pero nunca se llegó a lo de Venezuela, que se vea la población en los basureros buscando qué comer,
o que no quede ningún perro vivo en la calle o los gatos. Sí, empiezan y que tú tienes una vaca o dos vacas en alguna tierra en el aire y la consigues que te la han descuartizado y se la llevaron, que siembras una hectárea de algo y consigues que al día siguiente te arrancaron las matas verdes todavía. Te estoy hablando en base a experiencia personal. Yo llegué a tener más de 5.000 cerdos en una finca que administraba un sobrino y los últimos 2.000 murieron de hambre, literalmente. Hambre. Porque si tú tienes un cerdo, tienes un problema. Pero si tienes 5.000 y no tienes el alimento concentrado o los precios de ese alimento te dan pérdida masiva, estás liquidado como empresario y como, digamos, elemental organizador de una empresa, en este caso agropecuaria. No hay forma de encontrar una solución a esto a no ser erradicando el régimen de Maduro, el régimen castrista en Venezuela. No hay solución. La gente busca por allí, en la comunidad internacional, una ayuda, pero ¿ayuda de qué? La única ayuda posible es que desembarque una fuerza internacional y desaloje a tiros estos canallas del poder, porque la gente intentó todo, con manifestaciones, etcétera, pero guiado por eunucos políticos, por gente de la élite de los partidos clientelares, que se sometían de alguna forma sadomasoquistamente, masoquistamente, porque no, el sadismo sería hacia los propios afiliados. Son masoquistas esta gente de la oposición política. Ya han desaparecido del mapa porque la gente dejó de creerles la estupidez que votando podían resolver esto. El gobierno hizo 24 elecciones, 22 de ellas fraudulentas, y los paniaguados estos iban a todas esas elecciones proponiendo nuevos liderazgos. Y la clase media, que tenía 40 años votando, y las clientelas de base popular de los partidos que tenían 40 años anteriores a los últimos 20. Tenemos 60 en régimen de oligarquía de partidos. Los primeros 40 fueron de partidos distintos, pero los últimos 20 es del partido chavista, castrista hegemónico. Bueno, estos últimos 20, la gente siguió pensando, como por inercia, en que podía sustituir las cosas por el método electoral de los partidos. Y pues no, el chavismo cambió la regla y solo ganan ellos. Y entonces, y los paniaguados estos llevando a la gente a votar mes tras mes, año tras año en las nuevas elecciones. Resultado, el gobierno se mantuvo, mientras tanto el país lo perdimos, la economía se reventó, las instituciones fueron envilecidas y tienes ahora una situación ya sin salida a no ser que un grupo de países amigos ocupe Venezuela y desaloje esta peste militar gobernante y delincuencial gobernante. A mí, Alberto, cuando me hablas de Venezuela o cuando te he escuchado hablar de Venezuela, que lo hago siempre que puedo, me recuerda un poco una especie de, como si fuera una pesadilla jamás vivida, ¿no? Pero la pesadilla seguramente tanto de Aristóteles como de Polibio, porque ellos, no sé si sabes, supongo que sí, que proponían, definían 3 formas de gobierno diferentes, ideales, que eran la monarquía, si era de una sola persona, la aristocracia, si era de unas pocas, y la democracia, si era de la mayoría, ¿no? Sí. Pero esas 3 formas de gobierno, decía Aristóteles, tendían a degradarse: la monarquía en tiranía, la aristocracia en oligarquía y la democracia en demagogia. Que Polibio cambia lo de demagogia por oclocracia, que se puede traducir algo así como el poder de la turba, ¿no? Y lo cierto es que, mirando el caso venezolano, parece que se inicia con una oligarquía que, en base a la demagogia, desemboca en una tiranía. Es decir, tienen las 3 formas degradadas de gobierno implantadas en Venezuela. Eso es correcto. Es una excelente definición. Sí, es una oclocracia, como una tiranía de un imbécil que ponen allí en papel de tirano, pero en realidad respondiendo a una oligarquía del partido de gobierno y de los áulicos asociados de los partidos
Escúchame, el problema es un poquillo complicado si se ve que ellos no estuvieron solos en esa pésima destrucción del país. Estuvieron asistidos por banqueros Claro. y por comerciantes de deuda. ¿Y saben dónde están esos? En Madrid, habiéndole hecho sobreprecio a compras del gobierno de 2 y 3 mil millones de euros. Los llamamos los bolichicos, hijos de grandes familias afortunadas que, bueno, empollaron pues esas criaturas muy hábiles para haber enseñado a robar en el campo financiero a los chavistas y que ellos también pues agarraron su fortuna. En España hay cotos de casa de los bolichicos y castillos que han comprado. Los grandes apartamentos de lujo de Nueva York, aquí mismo en Miami, hay 6-8 mil estafadores profesionales que saquearon el gobierno de Venezuela y tienen fortuna de 100, 200, 1000, 2000 y 5000 millones de dólares. Aquí en Miami. Escúchame, hay unas cosas un poco más complejas que el simple hecho de que hay una mala administración de Venezuela por parte de un gobierno de izquierdistas locoides y de búsqueda de riqueza desaforada. Hay una especie de complicidades a nivel de la tal comunidad internacional, porque estos que han tardado tanto en querer desalojar a Maduro son los mismos que mantuvieron 60 años los Castro en Cuba. Esto no hay, escúchame, no hay una excepcionalidad del pueblo venezolano. Son los mismos que acompañaron o que pactaron que a los sandinistas se les dejaba quieto cuando hicieron fraudes masivos para quedarse en el poder. Y ahora matan 8 o 10 estudiantes en cada jornada represiva. Depravados, lumpen. Acaban de aparecer hace pocas horas 4 dirigentes estudiantiles asesinados después de ser torturados en un local allí abandonado. Ese es un gobierno depravado igual que el venezolano. ¿Y quiénes lo instruyeron en formas de control mediante torturas y prisiones de todo tipo y de todo tipo de castigo? Es que no tiene otra explicación que la horda cubana, la horda castrista que les enseñó. Curiosamente, ¿sabes quién enseñó a esa horda cubana? La KGB rusa y la Stasi de Alemania Oriental. Esto viene de atrás. El sistema del populismo convertido en oclocracia castrista en Venezuela, convertido en este gobierno de forajidos, eso existió y existe por las complicidades de los que ganaron con el negocio de saquear Venezuela. Venezuela es una tierra bendita. Hey, Colón la llamó la tierra de gracia. Imagínate la impresión que le causó inicialmente. Ahí está el gobierno por tratar de garantizar que también tenemos, además de las primeras reservas de petróleo del mundo, las primeras reservas de oro, las cuartas de gas, etcétera. Yo creo que esos palmares, ¿no? Esos palmares de esos récords que podemos tener, bueno, imagínense el tamaño de la estafa entonces. ¿Para qué sirve tener la más grande reserva de petróleo si esta piltrafa del régimen recibió hace 15, 20 años atrás una producción de 4 millones de barriles y no va a llegar al 1 millón de barriles ahora? 3/4 partes de la industria destruida, la mitad de las refinerías estallaron, la flota quebrada, los oleoductos reventados por todos lados. Y es que hay una predación masiva de bienes. Por ejemplo, no sé si conocen algo la industria petrolera. Cuando no se trata, cuando tú vas a producir 1000 barriles diarios de un pozo, tiene que ser un pozo excepcional, 1000 barriles de petróleo. Los hay de 3, 4 y 6000 barriles, también los tenemos. Pero normalmente es para sacar 100, 200 barriles
o 15 o 20 barriles diarios. Entonces la multiplicación de los pozos donde se extrae es por miles. No sé, pueden haber 30, 40, 50 mil pozos en Venezuela, ¿verdad? Y después los interconectas por redes de oleoducto, de pequeñas tuberías hasta las tuberías gigantes, que son las que pueden entonces llegarse pues a las grandes puertos de embarque de crudo, a las refinerías. Pues bien, ¿cuál es el problema hoy para que se produzca la cuarta parte de lo que se produce hace años? Bueno, que vino un ampón del pueblo cercano y se acercó y sencillamente se robó los cables, o le agarró una pieza del balancín del petróleo, o le llevó, o lo vio apagado y lo desarmó y le llevó no sé qué conjunto de disparadores eléctricos, qué sé yo. Cada quien se hace con lo que pueda, ¿eh? Lo que pueda cargar sobre sus hombros, o como son pozos, muchos de ellos abandonados en el medio de sabana, no puedes tener una guardia, una policía a cada pozo. Entonces, bueno, es esto de toda la pequeña hampa depredadora que desmantela, pero desmantela también las líneas telefónicas, desmantela las redes eléctricas. Es una cosa algo así como el llévese lo que pueda para ver cómo lo comercia. Y entonces rollos y rollos de cables de cobre van a pasar por la frontera de Colombia, donde tiene su precio ese cable de cobre, y lo detiene un guardia nacional. Y después descubre que sigue el tipo con el rollo de cable. Ah, bueno, porque pagó la cuota, pagó la tasa de exportación individual del rollo de cable de cobre. Sí. Es una cosa de loco. El país entero se nos ha hecho un país de delincuentes, no porque quieran, es que están obligados a delinquir para vivir, por no hablarte de todo lo que tengan que vender. Ya todo lo que había que vender en la casa lo vendieron. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, presenciar aquello como si fuera la obra de una contrarrevolución inspirada por Estados Unidos y no sé cuántas sandeces más. Bueno, mira, yo creo que la gente, tantas desgracias juntas, pueden obnubilar su comprensión, porque pueden estar creyendo que yo estoy exagerando. Yo creo que deberíamos limitarnos a esta visión del problema: un país en desgracia, una economía destrozada, un Estado en extinción por su fractura interna y una nación que empieza a peligrar porque, perdiendo la institucionalidad de sus instituciones, la institucionalidad de sus jerarquías políticas y jurídicas, sencillamente queda al garete a la buena de Dios. Yo no puedo decir que Dios abandonó a Venezuela, pero sus habitantes sí la están abandonando en masa, y sus gobernantes hace rato hicieron un pacto con Satán para acabar con esta república, que fue un sueño de tantos emigrantes españoles, por ejemplo. Fue un país bendito por la naturaleza y por su capacidad para recibir inmigrantes. Éramos un país sin ningún fenómeno de chauvinismo ni nada por el estilo. A Venezuela fueron masas de colombianos, 4 o 5 millones de colombianos. Fueron todos los emigrados de las dictaduras del sur del continente. Ahora estamos recogiendo una pequeña parte de los agradecimientos por haber sido como fuimos. Los venezolanos son muy bien recibidos en todos los países, sobre todo porque es una emigración calificada. Ya estamos vaciándonos aceleradamente de toda la clase media, pero mira, empezaron ya a crearse problemas de chauvinismo en varios de esos países. Por supuesto, empiezan los comentarios adversos de los eternos resquemores que surgen de el invasor que le quita el empleo al local, etcétera. Todas esas cosas que se conocen en un país que ya sufre un problema de inmigración descontrolada. Y bien, ¿a dónde vamos? Vamos a, no el colapso, porque en el colapso ya estamos, vamos a niveles de colapso cada vez más profundos, cada vez más, digamos, pormenorizados en todas las esferas
de la vida económica y social, y vamos sobre todo a una ausencia de esperanza, que es lo más grave que le puede ocurrir a una nación. Una ausencia de perspectiva, una ausencia de plan, una ausencia de futuro, una ausencia de moral para seguir allí. Ya las tasas de suicidio son importantes, por ejemplo, es un tema nuevo. No éramos un país que tuviese mucho suicidio y aparece como ya aparecemos en la estadística. Nuestras tasas de mortalidad infantil aumentan vertiginosamente. La tasa de delincuente hace de Caracas la ciudad más insegura del mundo, y las tasas de delito por cada 100.000 habitantes sobrepasan las de la barbarie de cualquier nación de altísimo peligro. Mientras tanto, tenemos una de las más bajas tasas de cárceles, de encarcelados. Es una cosa que solo puede verse en chavismo gobernando. Ahora, si España quiere un futuro como el nuestro, no tienen más remedio que elegir a Torra y al Podemos, al bicharraco ese que con nuestra plata se compró la mansión esa allí en Madrid. Si queréis avanzar rápido hacia la barbarie, elegid a Podemos, claro, ayudado inicialmente por Sánchez. Elegid a Torras y elegid a los bilduetarras para que entonces ya cumplan el sueño dorado de acabar también con España. Quería comentarte, en base a lo que algunas referencias que has hecho, no solo en ese programa, sino en otros, que ves como única salida la intervención extranjera. Sin embargo, ¿no ves que dicha intervención extranjera pudiese legitimar internamente al régimen chavista, ya que si atendemos a la mayoría de populismos hispanoamericanos, como empezando por la Argentina de Perón, siguiendo por Cuba y yendo hacia Venezuela ahora mismo, realmente, por mucho que mal les pese a muchos pseudo socialistas, que es lo que son, se ha mantenido y ha triunfado más por el nacionalismo. En el caso de Perón es mucho más patente, ya que él ni siquiera era socialista, pero se mantiene más por el nacionalismo que por el socialismo, ¿no? Yo, por lo menos, a mí de las primeras cosas que me extrañó como español, cuando era adolescente, de Cuba y de Venezuela, era que decían viva la patria cubana o viva la patria venezolana. Y dices tú, joder, si son socialistas, ¿cómo dicen estas cosas? Esto aquí decir viva la patria española es de fachas, como te dicen, ¿no? La pseudoizquierda podemita y que has nombrado. Entonces, ¿no crees que eso puede, si no hay una intervención interior decisiva, que solo haya una intervención externa, ¿no crees que puede legitimar y fortalecer internamente al régimen de Maduro? Es que no hay parámetros teóricos ni políticos para, digamos, prejuzgar sobre la utilidad o no de cualquier cosa. Si es un país que entra en la barbarie, ya no puedes contar con que exista un sentimiento nacional, a no ser el de pedir la intervención. Si tú le preguntas a cualquier venezolano normal en Venezuela, ¿y qué cree usted que es la solución para esto? Te dicen vulgaridad de por medio, que se acabe esta mugre y que vengan de afuera a salvarnos militarmente. La gente no hace esos nexos complicados que tenemos los que hablamos con códigos políticos, de que todo esto es responsabilidad nuestra, responsabilidad de nuestra clase política, responsabilidad de nuestro empresariado que se metió a ladrón y a guisador, responsabilidad de nuestros guías espirituales, de nuestras, ¿cómo se llama? De nuestros hombres de letras, de nuestra gente de la cultura. Escúchame, estamos padeciendo toda la mugre que fue acumulándose y que estalló en forma de una clase gobernante. Y ahora que ya todo estalló, ¿cuáles son los remedios? Nada que tenga que ver con soluciones para populismo o para nacionalismo o para qué sería mejor. No, no, no. Esto ya llegó al llegadero. Estamos en manos de o la providencia, que vaya usted a saber cómo interviene, o sencillamente la decisión de gobiernos amigos que resuelvan desalojar. Pero eso no es tan fácil, por eso no lo hacen, porque implica que tener que incorporar a sus planes la eventualidad. Por ejemplo, interviene Estados Unidos. A ver,
Trump está dispuesto a devolver en bolsas negras algunos miles de marines y presentarse ante el Congreso diciendo que es necesario que haya vidas norteamericanas invertidas en un país que él mismo escogió, esta estupidez histórica de elegir a estos sanguinarios y torturadores y ladrones de oficio. O sea, la inhibición de cualquier gobierno serio, el propio presidente Duque, si se niega a usar el territorio colombiano para una invasión a Venezuela, entonces es absolutamente lógico. Los colombianos esperan que ese gobierno recién electo sea para solucionar su problema, no para ir a solucionar dejando muertos hijos de ellos. El problema es que en la degeneración política del Estado chavista delincuente va a convertirse en un tema de seguridad regional. Van a producir tal putrefacción de la geopolítica regional que Venezuela va a convertirse en un polvorín social, político y militar para la propia Colombia. Y Colombia preventivamente deberá incursionar en Venezuela. Si no quiere verse envuelta en su propia tragedia, que amenaza allí, que está allí, porque el chavismo colombiano también es fuerte. Acaba de obtener 40% de los votos, el tal Petro Geste. Colombia viene o está terminando un gobierno de un perfecto irresponsable y tonto de capirote, un tipo que ha favorecido intereses siniestros de burguesías colombianas adosadas o digamos endosadas al delito del tráfico de drogas y al pacto con los truanes con los guerrilleros de la FARC y del ELN. El gobierno Santos pudo haber liquidado a Colombia, no lo logró, pero el gobierno que hereda a Santos es un gobierno que si no corrige a fondo las políticas de Santos es el derrotero, es la perspectiva de convertirse en la segunda Venezuela, lo que está planteado. Entonces, por supuesto que el tema de la intervención, más que por querer solucionarnos un problema nosotros, por solidaridad. Como veis, yo no tengo una formación de humanitarista, ¿bien? La humanidad ha dado saltos y de todas clases en base a la guerra y en base a invasiones y en base a soluciones de fuerza. La solución de Venezuela es una solución de fuerza y no podemos sino auspiciarla y quererla porque necesitamos aplastar militarmente al gobierno chavista y deberá surgir un gobierno de democracia auténtica si somos capaces, eso sí, de constituir una república con separación de poderes y de libertad colectiva, como nos enseñaba Antonio García Trevijano, como nos enseñaba Francisco de Miranda hace ya 2 siglos y nunca se implementó, y como sí funcionó en la separación de poderes en los Estados Unidos y en la, ¿cómo se llama?, la democracia política, que es la única que, basada en la Constitución originaria, tiene ya 240 años. Nosotros tenemos 27 constituciones. ¿De qué nos valdría hacer otra constitución para burlar las élites y la oclocracia, es decir, esa aristocracia de ampones? ¿Para qué nos serviría? Necesitaríamos la libertad colectiva de un pueblo que al mismo tiempo asume como milicianos la defensa armada de su nueva república. Y eso ya son palabras mayores, esto no son ideas al aire, estos son soluciones heroicas de tipo histórico para una sociedad que le fue arrebatado su destino y la han puesto a la cola de los intereses, los peores intereses espurios de la humanidad, una casta de ladrones, burócratas cubanos y una casta de ampones que trafican con droga y se hacen multimillonarios cada mes. O sea, esas dos causas, comunismo y droga, juntos, hicieron nuestra desgracia y hay que erradicarlo a los dos y eso implica, mira, perdonen la franqueza, pero es que vienen limpiezas. Y la limpieza es algo que está censurado porque no se puede tocar y hay derechos humanos y no sé qué vaina. Para mí los derechos humanos que privan
son los del 98%, 99% de la población, que tiene que defenderse del 1% delincuente, de los 100.000 asesinos sueltos que tiene Venezuela. El parto de una nueva república en Venezuela no es un parto fácil, no es un parto bucólico de leyes y de acomodos institucionales y de jerarquías sociales. El acomodo nuestro empieza por una forma de confrontación violenta a los disolventes que han llevado a Venezuela a esta tragedia histórica. Bien, creo que es todo por hoy, amigo Aitor. Sí, creo que no hay más que decir por hoy. Bueno, siempre hay mucho más que decir sobre Venezuela, pero vamos a dejar el... Hey, quiero decirte algo, les deseo el mayor de los éxitos. En vuestra conferencia, para nosotros es una organización que llevamos entrañablemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Aprendimos a quereros, digamos, con Antonio, y aprendimos con él de sus libros, de sus enseñanzas, de los audios que publicáis, y entonces pues llega la ocasión en que en la mala hora de sufrir su desaparición, sin embargo contar con que ustedes puedan asumir el papel que le asigna el MCRC como embrión de la nueva España por construir en el futuro. Muchas gracias por la oportunidad de expresar estas cosas por esta vía. Gracias a ti. Somos, ya sabes, que somos hermanos hispanos y somos también hermanos de organización y del legado que nos ha dejado Antonio García Trevijano. Y ya pues aprovecho para citaros a todos los repúblicos en la Sala Chanó el 21 de julio, que tendremos nuestra Asamblea General para escoger a la nueva Junta Directiva en Pozuelo de Alarcón, en la Sala Chanó, como he dicho, en la provincia de Madrid. Y si no hay nada más que comentar, pues muchísimas gracias por estar aquí. Alberto, quiero agradecer también a las dos personas que han hecho posible esto, que están en la técnica trabajando incansablemente, Carlos Ferrandi y Guzmán. Y con esto pues podemos dar por finalizado el programa.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy es 10 de julio de 2018 y aquí estamos en un programa más de Libertad Constituyente TV y Radio Libertad Constituyente. Con todos nosotros tenemos a don Alberto Franceschi. Buenos días, Alberto. Buenos días, Héctor. ¿Cómo le va? Encantado de tenerte aquí. Y antes de iniciar el programa, quiero recordar que este 21 de julio tenemos nuestra Asamblea General del MCRC, donde se escogerá una nueva junta directiva. La reunión será en la Sala Chanoe, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Y sin más dilación, pues te paso el balón, ya que estamos en jornadas futbolísticas de Mundial. ¿Y qué nos puede decir don Alberto sobre la actualidad venezolana? De eso sí, del fútbol no tendría nada que decirte, salvo que perdieron todos los favoritos latinoamericanos que teníamos. Eso es verdad. Panamericanos, bueno, estaba Brasil también. Entonces, la situación venezolana, Héctor, es que ya, digamos, es difícil concebir una crisis mayor que la que estamos padeciendo. No hay ya calificativos para juzgar a un gobierno de patanes, de criminales, de torturadores, sepultureros, estafadores, ladrones. Si ya no hay demasiados términos que definen a delincuentes en el poder y sencillamente los tienen todos, los calificativos o las designaciones absolutamente denigrantes que puedan asumir ellos como sus características absolutamente notorias, ¿no? Es un régimen de delincuentes, es un régimen que ha acabado con nuestro país y